Bueno, ya llegamos en Patria y Vida a 11 millones, así que parece ser que cada cubano lo ha visto. Entonces, yo, como de lo que más sé es de cultura, y no tanto, pero lo justo para crear algunas asociaciones con estas dolencias que yo creo que nos aquejan a todos. Y ahorita decía mi compatriota que había que enfilarse y organizar una manera en la que con los denominadores comunes que tenemos todos podamos enfrentar estas dictaduras o a estos fundadores del tercer mundo, como a mí me encanta llamarlo. Y entonces para eso, ojalá y les guste el arte y el cine y la pintura, porque voy a estar moviéndome por ahí. Y esto sería como una tormenta de ideas para una serie documental sobre Cuba y sobre las dictaduras latinoamericanas. Y propongo que aprendamos a construir la narrativa de la verdad, no una opinión vacía o una noticia carente de punto de vista y de pensamiento crítico, y no lo digo en detrimento de la noticia en sí, me refiero a lo concreta y sintética que debe ser la inmediatez, la vil y escandalosa tiranía de los titulares en un mundo de gente que canta karaoke y lee libros de autoayuda. Si no fuera por Kant y esa maravillosa frase suya, una cosa es una cosa, no lo que se dice de ella, o la pieza de Joseph Kosuth, que a mí me encanta, que es una obra formada por una silla de madera, una fotografía de esa misma silla de madera y el concepto de la voz silla en el diccionario. El título es Una y tres sillas, pero el artista nos invita a reflexionar cuál es la silla. La silla en sí, la representación de la silla o la voz silla del diccionario, ¿no? Luego, Marcel Duchamp, uno de los artistas más importantes del siglo XX, el inaugurador del dadaísmo, hizo La Fuente, que consistía en un urinario sacado de un baño público, virado al revés, puesto en una galería, firmado con un nombre que por supuesto no era el de él, y que es la pieza fundacional del ready-made, que es la manifestación artística que consiste en la utilización de objetos ya existentes y que normalmente no se consideran artísticos, digamos este micrófono, este podium, un vaso, o esa fuente de Marcel Duchamp, o ese urinario virado al revés. Y Duchamp creía que si sacaba el objeto de su contexto cotidiano y lo emplazaba en una galería, la galería en sí iba a dotar ese urinario de la categoría de obra de arte, precisamente porque el contexto sujeta esa interpretación de nosotros en esas cosas que encontramos en la galería y que algunos llaman arte contemporáneo y otros que lo podrían hacer ellos mismos, que también es válido, en la democracia, por supuesto. Poco después, Magritte, René Magritte, un artista extraordinario del surrealismo, pinta la traición de las imágenes. Esto es muy importante para estas analogías que quiero establecer ahora. Una serie de pinturas conocidas, precisamente la más conocida es La Pipa, que es la representación de una pipa, una cachimba, como decimos en Cuba, con un texto debajo que dice, esto no es una pipa, pero bueno, en francés. Entonces, ese texto debajo de la imagen conmocionó el arte y conmocionó a la crítica global sobre de qué se trataba esto. Y sobre eso, Magritte dijo, la famosa pipa, como me reprochó la gente por ello, y sin embargo, ¿podría usted rellenarla? No, claro, es una mera representación. Si hubiera escrito en el cuadro, esto es una pipa, habría estado mintiendo. De esa pipa no se puede fumar, está lejos de la realidad. La dimensión de la pintura es la representación y también la dimensión de la fotografía o la cinematografía están separadas de la realidad. El arte no es más que una representación de la realidad, pero nunca es la realidad. Aunque nos va a servir de espada, Patria y Vida dejó cosas dichas y expuso la sanguinolencia de la dictadura cubana a niveles que realmente a nosotros nos ha sorprendido muchísimo, ¿no?
Magritte nos viene a decir que si no es por la inscripción, el cuadro sería una simple pipa, pero al negarlo con palabras nos hace cuestionarnos la realidad, la representación y el lenguaje. La revolución cubana no es una revolución, es una obra en la que estoy trabajando y que conceptualmente planteo a las palabras como un engaño, cuando son usadas para representar algo, por supuesto apropiándome de la idea de Magritte. No voy a adentrarme demasiado en la conexión entre los cubanos que viven en la isla con el poder, que le impone sostener sus propias cadenas en una simbiosis infinita que los sujeta mientras ellos la construyen, siendo la familia su lamentable campo de cultivo. Vuelvo a Memorias de su desarrollo, película que no pierdo la oportunidad de recomendar. Dice Sergio, su personaje principal, que por supuesto fue escrito por Edmundo Desnoes, también un cubano extraordinario que nos regaló esta obra maravillosa. Todos aparecen como elementos dislocados de un sentido global que nadie asume completamente. Cada uno se remite a su propia individualidad cuando quiere alejarse de la miseria ajena que lo contamina, o se sumerge en el grupo cuando quiere salvar su propia responsabilidad y contamina entonces sin empacho a los otros. Así puede verse como esa responsabilidad rechazada por la totalidad es devuelta y reivindicada por un miembro del grupo mismo. Pero en ningún caso de los considerados hubo una reivindicación de la verdadera relación dialéctica entre individuos y grupos. No se reconoce en el sistema que los implica ni en sus actos. Fin de la cita. Fidel nacionalizó también la miseria de nuestro país y ahora la vende en una postal de una mujer que sonríe, que si fuera como las cajetillas de cigarro, diría, esta es una madre que pide limosnas para mantener a sus hijos. Así venden las ruinas y los carros antiguos, como si fuera una elección estética y como si el hambre que pasé yo o pasaron mis primos fuera mentira. Pero el pueblo tiene que responder y agradecer en consecuencia los logros de la revolución y debes repetir eso como un mantra. Yo, honestamente, cuando pienso en la complicidad a la que estamos sometidos todos mientras ignoramos la democracia y un mundo más allá de esa isla trampa, descubro que de alguna manera tampoco no ser cómplice es demasiado opcional precisamente por ese terrorismo de Estado que ellos practican, ¿no? Aunque tú sabes que la única respuesta es pedir la palabra, ¿cuántos motivos para desobedecer? Pero no te emociones, hay represión como si fuera un país del primer mundo. Los policías llegan antes que las ambulancias y es más fácil que encuentren al que escribió un cartel que diga patria y vida que un antibiótico para tu abuela. Eso, señores, es un Estado terrorista que merece un ranking aparte. La crucifixión justificó el terror y a falta de Dios, marxismo. Cuba es una cosecha del terrorismo de Estado, de la chabacanería política, del despotismo y la grosería generalizada. Las garantías ausentes no serán el consuelo para los presuntos culpables. ¿Qué es Cuba hoy? Una terrible sucesión de minutos en colas. Hay cálculos de cuántos meses gasta un cubano en una cola al año y son cifras alarmantes de meses. O sea, me parece un disparate. En una fila, solo, digamos, a razón de 3 meses por mes, o sea, de 3 meses por año, en una fila, con suerte, un cubano va a un supermercado, no todas las veces para comprar, muchas veces a una cola a ver qué hay o a ver qué alcanza. Y bueno, y más vale que compre algo, porque al menos es mejor que valga una estafa que una pérdida del día o de esos meses que hay. El hombre nuevo existe, es verdad. Lo hicieron a imagen y semejanza del manual soviético. La explotación del hombre por el Estado. Ya lo dije aquí mismo en este encuentro hace un año. Los Cadillacs en Cuba tienen motores Toyota. Casi todo es atrezo. En un mundo
así como algunas cosas de más en las postrimerías de la sobremodernidad, será muy difícil entender o permitirle a Cuba que se empareje sin que eso sea muy traumático. Al menos otros países latinoamericanos han tenido la suerte de ver el mundo avanzar en una lógica temporal, ¿no? Nosotros ni siquiera. Esto hace al terrorismo de Estado castrista más terrible aún, y ya no es solo un secuestro físico y mental. También estamos atrapados en una elipsis de tiempo con el futuro bajo arresto y con derechos, sí, a permanecer callados. Una amiga una vez me contó que estaba frustrada porque la obligaron a firmar un papel para pertenecer a las BRR, son las Brigadas de Respuesta Rápida, ¿no? Le asignaron un bastón, un par de consignas y el jefe le dijo: hay que defender a la revolución, ¿no? Faltó la cívica, por supuesto. Es una asignatura que desapareció de los programas de estudio hace muchísimos años en Cuba. Mi amiga tenía que escoger entre alimentar a su hija o golpearla si su hija era la que gritaba abajo la revolución cubana. Félix Varela escribió: es preciso no perder de vista que en la isla de Cuba no hay opinión política. No hay otra opinión que la mercantil en los muelles y almacenes que resuelven todas las cuestiones de Estado. Es preciso no equivocarse. En la isla de Cuba no hay amor a España, ni a Colombia, ni a México, ni a nadie más que a las cajas de azúcar y a los sacos de café. Félix Varela, este mismo, en la inauguración de la Cátedra de Constitución, dijo un discurso hermoso del que traigo una pequeña frase y estoy cerrando. Y yo llamaría a esta cátedra la Cátedra de la Libertad, de los derechos del hombre, de las garantías nacionales, la fuente de las virtudes cívicas, la base del gran edificio de nuestra felicidad, la que por primera vez ha conciliado entre nosotros las leyes con la filosofía, que es decir, las ha hecho leyes, la que contiene al fanático y déspota, estableciendo y conservando la religión santa y el sabio gobierno. Fin de la cita. La dictadura dice mentiras. Una mentira repetida 1000 veces puede ser una obra si seguimos la lógica del inicio. Cualquier cosa puede ser una obra si la descontextualiza. Les recomiendo un libro de Alejo Carpentier que se llama Tientos y Diferencias, donde hace una disertación extraordinaria de la teoría de los contextos y cómo el contexto puede afectar nuestra manera de interpretar la realidad o una cosa o una palabra. La dictadura castrista dice que los de Miami somos enemigos y una mafia que recibe cheques de la CIA, que nos financia el gobierno americano y que somos unos traidores. Pues en ese otro acto de terror estamos evidenciando el terror contra la diáspora de estos países, que lo único que han hecho, más que generar riquezas y más que generar acciones políticas constructivas, lo que han hecho es despreciar y enriquecer y nutrir una diáspora que crece por miles, por decenas de miles mensualmente. Y hay un ejemplo también muy cercano de Anameli Ramos y Omar Ruiz Urquiola, a las que les fue impedido regresar a su país, violando y vulnerando así los derechos que nos constituyen como ciudadanos del mundo, ¿no? Los cubanos de Miami o los de cualquier parte del mundo somos, cuando menos, la orquesta del Titanic. Gracias.